Provincial presentó en la legislatura el presupuesto 2026. Hoy empezó a ser tratado en comisión, después vamos a tener opiniones sobre ese proyecto, pero ahora está con nosotros el ministro de Economía y Gestión Pública de la provincia, Guillermo Acosta, para contarnos los trazos principales de este proyecto que ingresó en la legislatura. Buenas noches, Guillermo. Hola Virginia, hola Fernando, gracias por la comunicación, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno, comencemos por lo que considera la provincia los puntos salientes de este presupuesto. Bueno, este presupuesto, lo más destacado que hemos llevado en este proyecto de presupuesto y el paquete de leyes que lo acompañan tienen que ver con esta gran medida de alivio fiscal que propone el gobernador, con beneficios en materia de impuesto inmobiliario urbano, rural, y también con la novedad de que hay algunas novedades muy positivas para el sector productivo vinculada a ingresos brutos, ¿no? Pero antes de entrar en eso, que seguro es lo que le interesa a la gente que nos está mirando, sí. Algo de contexto, digo, tiene que ver con que es un presupuesto que, al igual que los anteriores casi 25 años de la provincia de Córdoba, mantiene ahorro corriente, un importante ahorro corriente, y es un presupuesto equilibrado, ¿no? Esas son las primeras cosas que hay que detallar y que va a ir en línea con lo que también va a ser el cierre del año 2025. ¿Cómo está el tema de la presupuestación de la obra pública? Hay, sobre todo en algunos sectores de la provincia, en el caso del lugar donde estamos nosotros aquí, que es Punilla, una esperanza de que se continúe, por ejemplo, la autovía de Punilla. ¿En qué ha quedado, ha quedado eso plasmado de algún modo en el presupuesto? Es una buena pregunta porque tienen que ver con los temas regionales cuando hacemos damos entrevistas con distintas ciudades que no son la capital, ¿no? A ver, el presupuesto tiene, como decía, como contorno, Fernando, para ir a la respuesta a tu pregunta. Digo, estas grandes medidas de alivio fiscal que cuando las sumamos estamos hablando de más de 1 billón de pesos que no van a ingresar a las arcas públicas, ¿no? Entonces, sobre un presupuesto que establece ingresos por 13 billones, la gente imagina la cantidad de ceros, digo, pero esto es importante, es un desafío llevar adelante esto, ¿no? Entonces, eso genera presiones para que optimicemos el gasto, trabajemos la eficiencia del gasto, incorporemos tecnologías e incluso, si podemos, todavía mejoremos la prestación de servicios. Y por otro lado, el gobernador lo que nos pidió al confeccionar el proyecto de presupuesto era que tuviera una inclinación hacia la inversión social. Digo, esta inversión que es más de acompañamiento, que es más blanda, que tiene que ver con educación, con salud, con programas sociales. Entonces, ustedes ya están haciendo cuentas, sumas y restas de todo esto, y dice, bueno, a ver, ¿por dónde viene de alguna manera la compensación dentro del presupuesto? Y bueno, es el plan de obras públicas, el plan de obras más duras. Cuando ustedes vean el ejecutado o proyectado de ejecutar 2025 con el presupuestado 2026, no van a haber grandes cambios. Entonces, claramente, para mantener un presupuesto equilibrado y compensar todo esto que veníamos diciendo, el plan de obras es menor al que nos hubiera gustado como gobierno presentar. Y toda la expansión de ese plan de obra queda sujeta a la posibilidad de poder conseguir financiamiento externo, ¿no? De organismos multilaterales, de organismos bilaterales e inclusive de alguna colocación financiera. Lo que planteabas de Punilla y de la autovía, bueno, es algo que siempre está en carpeta. Digo, la provincia tiene como muchos proyectos y de acuerdo al financiador le va presentando alternativas. Ahora también para Punilla hay algo interesante que es justamente la ruta 28 y seguir avanzando con la pavimentación de esa ruta, ¿no? Que sería otro cruce de Tras las Sierras. Respecto de los ingresos, entonces, es en ingresos brutos donde se produce la mayor merma de recursos, y supongo que para el oyente habitual y la persona común tiene más relevancia el inmobiliario en el impacto familiar, digamos. Para la provincia tiene más impacto ingresos brutos, para el cordobés tiene más impacto el inmobiliario. Contanos
¿Cómo son más o menos las adecuaciones en cada uno de estos dos rubros? Bien, en relación a lo que conversabas, Virginia, efectivamente es así. Digo, nosotros vamos a terminar un 2025 con ingresos brutos y sellos explicando un 80% de la recaudación y los patrimoniales, es decir, inmobiliario rural, urbano y automotores explicando el otro 20%, ¿no? Esa es la diferencia de peso que tienen en la recaudación propia de la provincia, como efectivamente lo mencionabas. En lo que tiene que ver con el inmobiliario urbano hay un paquete muy interesante de medidas. Ustedes imagínense que en la provincia hay casi 1.200.000 cuentas. El número es 1.196.812. De todas esas cuentas, el cedulón 2026, para el 41% de ellas, va a llegar con descuentos en relación al cedulón 2025 que van a ir hasta un 25%, es decir, descuentos de hasta un 25%. Es cierto que estas viviendas, el 41% de las cuentas, van a tener dos características particulares. La primera es que es la única propiedad de un contribuyente y la segunda es que tienen una evaluación que no supera los 124 millones de pesos. Después va a haber otro grupo de contribuyentes, el 11%, que va a recibir un cedulón 2026 sin aumento en comparación al 2025. Entonces, de esta manera, 52% de las cuentas van a llevar aumento cero y descuentos hasta el 25%. O sea, esto es muy potente en lo que tiene que ver con el alivio fiscal vinculado al impuesto inmobiliario urbano, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero alguien va a tener aumento. Sí, el otro 48% de las cuentas. Ahora, ahí la novedad es que el tope del aumento es el 29%. Es decir, no va a llegar un cedulón 2026 a ninguna de las cuentas del inmobiliario urbano con un aumento superior al 29%. Y acá permítanme, sí que la gente en esto va a estar bien interesada, hay que saber comparar lo comparable, digo, cuando llegue el cedulón 2026. ¿Por qué? Porque si ustedes, todas estas modificaciones que estamos hablando van a ser ciertas si usted pagó el 2025 utilizando el 30% de descuento contribuyente cumplidor. Entonces en el 2026 no debería perder esa categoría. Si además en el 2025 hizo uso del pago único como alternativa y entonces se llevó también un 15% de descuento, debería usar esa misma herramienta en 2026. Y a la vivienda no se le deberían haber agregado metros o, por ejemplo, no debería haber aparecido una pileta, digo, porque eso cambia obviamente las condiciones del inmueble, ¿no? Ministro, la oposición dice no se incrementan las alícuotas, pero se van a reevaluar las viviendas. ¿Cómo es ese tema? ¿Se aplica ya desde enero un revalúo? ¿Cómo se define eso? A ver, cada vez que se determinó la obligación impositiva vinculada al impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural, siempre se trabajó el valor de la propiedad. Lo que pasa es que en los últimos años de alta inflación, de mayor inestabilidad, la Dirección General de Rentas, para captar qué pasaba con el valor del inmueble, utilizaba el famoso 6, el coeficiente de... ¿Cómo, perdón? Equidad impositiva. Sí, exactamente, el coeficiente de equidad inmobiliaria. Entonces, era el valor que mantenía del año 2018 multiplicado por la alícuota, multiplicado por el 6. Ahora, en una economía más estable, con menor inflación, la Dirección General de Rentas que dijo, vamos a trabajar el tema del valor de la propiedad y no vamos a continuar utilizando el 6. Pero con esto quiero decir, digo, todos los años cuando se calculaba la obligación impositiva, se trabajaba la evaluación. La novedad para el año 2026 es que la Dirección General de Rentas convocó al sector privado vinculado, convocamos a la Cámara de Inmobiliarios, convocamos a la Cámara de Desarrollistas, para mostrarles cuál era la metodología que estábamos utilizando y también recibir sugerencias de ellos. Ahora, digo, lo importante de todo esto para la gente que nos está viendo es que ningún cedulón 2026 va a venir con un aumento de más del 29%, cuando estamos hablando de que no hubo grandes cambios en la vivienda. Todo ese cálculo que usted hizo de la cantidad de cuentas con rebajas o sin aumento ya incluye el revalúo. Exactamente. Perfecto. Ya está incorporando la nueva evaluación de las viviendas. Guillermo, en torno a la deuda que mantiene la Nación con la Caja de Jubilaciones, por ejemplo, ¿hay alguna apreciación de eso en el presupuesto? ¿Se tiene en cuenta?
Sí, por supuesto, en el presupuesto está registrado, son 821.000 millones de pesos. Bueno, la gente entenderá que son números muy grandes, es un déficit muy importante y en el presupuesto también está detallado cómo pensamos financiarlo, ¿no? Es cierto que no hay ninguna previsión respecto a algún nuevo acuerdo con el gobierno. Bueno, si esas cosas surgen, habrá que hacer las modificaciones presupuestarias Bueno, de adecuación. según la Corte Suprema, eso debería surgir en abril, ¿no? Cuando ya termina el plan de pagos de 5.000 millones mensuales. Bueno, en abril termina la última de las 12 cuotas del acuerdo que alcanzamos en el primer semestre de este año. Ahora resta discutir nuevamente, en el mismo marco de la Corte, cuál es la continuidad de ese acuerdo para el año 2026. ¿Se conversó de algo de eso cuando se reunieron con la semana pasada en Casa Rosada o todavía no ingresaron en el debate con la Nación respecto de la caja? El gobernador llevó toda una serie de temas vinculados a la relación nación-provincias y por supuesto que el tema caja de jubilaciones está siempre presente, pero no se avanzó en detalles con esto. Digo, recuerden que más allá de la reunión con Interior, con Jefatura de Gabinete, digo, ANSES depende de otro ministerio y también tiene sus vinculaciones con Hacienda en Economía, ¿no? Con lo cual es una mesa bastante amplia la que hay que convocar para discutir estas cuestiones que, por supuesto, se vienen conversando, digo, para Córdoba son centrales. Recordarán, digo, el monto del que estamos hablando, ¿no?, de déficit. Guillermo, la situación de los municipios, por lo que uno tiene acceso a la información y contacto con los intendentes, en cuanto a sus arcas, a la cuestión del pago de sueldos, está bastante compleja a partir de la realidad que viven los vecinos también, de algunos problemas con el pago de impuestos y todas esas tasas. ¿Cómo es para ustedes la previsión en ese sentido y si van a contemplan auxilio en algunos casos especiales? Bueno, hay trabajos con los distintos municipios de la provincia. Digo, acuérdense que Córdoba tiene un espacio muy destacado que es la Mesa Provincia y Municipios. Por el gobierno provincial participa el Ministerio de Gobierno y tiene permanente diálogo con ellos. Alguna consulta vinculada a los municipios surgió en todas estas entrevistas y conversaciones que hemos tenido durante la presentación del proyecto de presupuesto, era si los municipios iban a seguir este camino que inició la provincia. Y bueno, ahí la verdad que lo primero que hay que tener en cuenta es que la provincia cobra impuestos y los municipios cobran tasas por servicios, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que ver es cuál es la estructura que tiene cada municipio, cuál es la estructura de costo, cuál es la superficie que tiene que cubrir, cuál es el nivel de eficiencia que puede alcanzar. La discusión es otra, no estamos hablando de tasas y no de impuestos. Ministro, hoy ya empezaron a conocerse más formalmente advertencias, preocupaciones de sectores industriales por lo que trascendió hasta ahora del acuerdo marco del gobierno con Estados Unidos y la posibilidad de que se facilite mucho el ingreso de productos de varios rubros que pueden ser una competencia muy difícil para los sectores industriales. ¿La provincia ya ha hecho alguna evaluación del impacto de ese acuerdo? Estamos en pleno trabajo, justamente hoy a la tarde tuvimos conversaciones entre varios ministros analizando, bueno, la información que se tiene hasta ahora, porque a priori uno advierte que hay sectores primarios agroindustriales que podrían tener una gran oportunidad, claro, y lo que estamos viendo es qué pasa con los industriales. Pero bueno, ahí siempre hay que tratar de encontrar sinergias. Hay que analizar la información en detalle, hay que ver qué oportunidad hay de poder integrarse con cadenas americanas y especializarse en distintos eslabones. Bueno, insisto, hay que esperar la letra chica, tener acceso a toda esa información para encontrar los sectores, ¿no? E incluso aquellos en donde uno a priori cree que puede haber alguna dificultad. Bueno, hay que ver la cadena en su conjunto. Ajá, para ver si el problema no es en un eslabón y la oportunidad está en otro. Claro. ¿No? Le agradecemos mucho, ministro. Muchas gracias. A ustedes por la comunicación y a disposición. Fuerte abrazo. Buenas noches.
Bueno, ahí está el ministro de Economía de la provincia. ¿Economía y qué más es? Y gestión pública. Gestión pública. En directo desde Córdoba con nosotros. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con un entrevistado en el piso.